Dios les bendiga y muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente para compartir un estudio bíblico más con cada uno de ustedes, ¿verdad? Que se conectan en esta hora. Damos gracias por la vida de cada uno de ustedes que saca este espacio para compartir con nosotros. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico que realiza martes tras martes la primera iglesia bautista de Cupey. Que les habla el pastor Pedro González. Así que vamos a estar realizando un estudio en seguimiento, ¿verdad?, de lo que hemos estado haciendo durante los últimos 5 martes. Así que creo que usted esté bien atento y bien atenta, ¿verdad? Porque durante los primeros estudios que hemos realizado estos martes, estuvimos cubriendo prácticamente todo lo que fue el Antiguo Testamento. Eso fue durante 4 estudios bíblicos corridos, y el martes pasado estuvimos cubriendo lo que era un contexto, ¿verdad?, de lo que es el Nuevo Testamento. Estuvimos hablando de ciertas cosas, ¿verdad?, para coger, como dicen por ahí, la embocadura, ¿verdad?, para tratar de entender un poco el contexto de lo que sucedía en Israel y en gran parte del mundo, ¿verdad?, en ese momento, para entender lo que sucedía una vez llegaba Jesús a escena en el Nuevo Testamento. Así que ya realizado ese contexto, hoy vamos a estar hablando ya del nacimiento de Jesús en adelante, comenzando obviamente por los evangelios. Así que vamos a tener una palabra de oración en esta hora para que nuestro buen Dios se glorifique en medio de todo lo que vamos a estar haciendo en esta noche. Así que acompáñenme en esta oración en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, oh Padre amado, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias te damos por esta hermosa noche que nos regalas, por esta oportunidad, oh Padre amado, de poder reunirnos todos a través de estos medios, Señor, a través de las redes sociales, para poder juntos y juntas, Señor, estudiar una vez más tu palabra. Desde ahora nos ponemos en tus manos. Te pedimos, oh poderoso Dios, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, que seas tú, Señor, trayendo todo aquello, Señor, que sea pertinente en esta noche. Y te pedimos también que seas tú, Señor, sobre la vida de cada uno y cada una de los hermanos y hermanas que están conectados en esta hora. Si hubiese alguna situación, alguna preocupación en esta hora, la rendimos a tus pies, para que toda nuestra atención, Señor, esté en aquello que tú has preparado para nosotros en esta noche. Nos ponemos en tus manos, que seas con nosotros de principio a fin. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que vamos a comenzar, como dije rápidamente. Siempre, ¿verdad?, decimos, si usted tiene alguna petición, recuerde que siempre al final nos gusta orar por todas las ¿verdad?, peticiones o situaciones que usted quiera compartir con nosotros en esta hora. Así que si usted tiene alguna petición, alguna situación que quiera compartir con nosotros en oración, para todos juntos orar o clamar en esta hora, desde ahora, siempre lo aconsejo, desde ahora, comenzando, vaya a los comentarios, ¿verdad?, debajo de donde usted está observando esta transmisión, vaya a los comentarios y ponga, ¿verdad?, su petición, su motivo de oración, para que al final de todo este estudio podamos incluir su petición en la oración que tendremos al final. Así que hágalo rapidito, ¿verdad?, porque así después se le puede olvidar, y queremos, ¿verdad?, tenerla con tiempo para poder mencionarla y orar por usted en esta hora. Así que les pedimos que lo hagan tempranito para después relajarnos y simplemente disfrutar del estudio bíblico que hemos preparado para esta noche. Damos gracias a Dios en medio de las peticiones que nuestro hermano Wilfredo, ¿verdad?, nuestra hermana Laura nos escribió, y que nuestro hermano Wilfredo ya fue dado de alta, está en su casa. Así que celebramos con gran regocijo. No sabemos si Laura, ¿verdad?, y él están conectados en esta hora. Si están, les enviamos un abrazo y nuestra alegría, nuestro gozo de saber que ya están en su casa tranquilamente, ¿verdad?, luego de una temporada allí en el hospital. Así que damos gracias a Dios por eso, porque es uno de los motivos de oración, por eso estaba mencionando, uno de los motivos de oración que hemos tenido constantemente a lo largo de estos martes en cada estudio bíblico. Así que si usted tiene alguna razón, escríbanos, ¿verdad?, porque queremos incluirlo, al igual que lo hicimos con Wilfredo y con Laura. Estuvimos todos los que estábamos conectados orando juntos por su pronta recuperación y su regreso al hogar. De esa misma manera queremos orar por usted. Así que conéctese rápidamente, ¿verdad?, a los comentarios de abajo y escríbanos, porque queremos saber de usted. Y cualquier otra pregunta, duda, aportación que usted quiera, hágalo, ¿verdad?, que con mucho gusto siempre la vamos a tratar de contestar y a comentarla con usted. Así que yo sí siempre está pendiente allá a todos los que escriben
en todo momento. Así que ella tomará nota de sus preguntas, peticiones o lo que sea que usted escriba en esta hora. Así que vamos a comenzar rápidamente para poder aprovechar el tiempo. Sabemos que es siempre tenemos que ir bastante rápido, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo y queremos ser buenos mayordomos de esta noche que tenemos hoy en esta hora. No preparé ninguna pregunta, ¿verdad? Pero en el camino, si acaso usted esté pendiente, si se me ocurre alguna pregunta, la estaremos haciendo al final. Así que usted pendiente, quizás al final les haga alguna pregunta, a ver si usted más o menos captó todo lo que estuvimos dando en este estudio bíblico, y usted rápidamente lo que tiene que hacer es contestarla a través de los comentarios. Siempre le vamos a dar un tiempo razonable para que usted pueda contestar. Pues el estudio bíblico de hoy se llama Los primeros años de Jesús, ¿verdad? Nacimiento e infancia. Así que vamos a estar comenzando rápidamente este estudio. Y la pregunta obvia, ¿verdad? Cuando uno comienza a estudiar los evangelios es el por qué. ¿Por qué había que escribir los evangelios? ¿Cuál era la necesidad, verdad? Recuerde que el martes pasado estuvimos hablando sobre el orden de cómo se fue escribiendo el Nuevo Testamento. Así que ese orden también influye en gran medida en la razón por la que hacía falta escribir los evangelios que en esta hora usted y yo tenemos a la mano en nuestra Biblia, ¿verdad? Esos 4 evangelios. Así que el por qué, hay varias respuestas a esa pregunta, el por qué eran necesarios estos evangelios. Lo primero es que ya acercándose el año 70, ya la mayoría de las cartas, eso lo ocurrimos el martes pasado, la mayoría de las cartas que usted ve en el Nuevo Testamento, las epístolas, que la inmensa mayoría son del apóstol Pablo, la inmensa mayoría de esas cartas que usted tiene en su mano, en la Biblia, en esta hora, en el Nuevo Testamento, ya se habían escrito. Ya se habían escrito prácticamente todas, con excepción de las 3 cartas de Juan, el Apocalipsis y Hebreos todavía no estaba escrito en ese momento. Pero la inmensa mayoría, todas las cartas de Pablo, la de Santiago, Pedro, todas esas cartas habían sido ya escritas. Así que esa tradición escrita realmente comenzó, lo estuve ocurriendo el martes pasado, con las cartas. Los evangelios no estaban escritos. No es que no había nada escrito sobre la vida de Jesús. Sí, habían ciertos documentos aislados, pero no había todavía ninguno de esos 4 evangelios que nosotros leemos en nuestro Nuevo Testamento. Así que lo que estaban circulando prácticamente eran las cartas. Esas cartas que, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, él escribía a alguna iglesia. Esa carta no solamente se leía en la iglesia, esa carta se guardaba porque contenía muchas enseñanzas y mucha de la teología, ¿verdad?, que Pablo les estaba enseñando, y especialmente la cristología que Pablo les estaba enseñando a esas iglesias a las cuales él escribía. Y por lo tanto guardaban esas cartas. ¿Por qué? Porque el apóstol no podía estar allí constantemente. Y para ellos esas cartas tenían un gran valor, no solamente desde el punto de vista de la razón por la cual Pablo las escribe en un momento dado, sino por otras situaciones que se presentaban en estas iglesias, y que muchas veces estas cartas servían de guía, más o menos parecido en el caso de nosotros. Pablo nunca, ¿verdad?, ha estado en una de nuestras iglesias porque él murió hace siglos, pero a través de sus cartas hay ocasiones que hay diferencias, posturas diferentes en algunas iglesias, y muchas veces vamos a esas cartas del apóstol Pablo para, dentro de esa teología o esa cristología que él reflejaba en esas cartas, quizás las iglesias en la actualidad tratar de llegar a algún tipo de consenso o buscar algún tipo de orientación. Así que esas cartas, aunque estaban escritas originalmente por un motivo en específico para alguna iglesia, esas cartas se conservaban en esas mismas iglesias, en ocasiones se compartían con otras iglesias con el pasar del tiempo, porque eran muy valoradas como el escrito, ¿verdad?, de un apóstol, y lo que él pensaba y como dije ahorita, su teología y su cristología. Y para ellos poder aprender, guardaban esas cartas. Pero no existían todavía los evangelios que usted y yo tenemos. Así que la mayoría, además en el tiempo, antes de comenzar, ¿verdad?, ya cerca del año 70, por ahí, cuando es que se comienzan a escribir el primer evangelio, que es el de Marcos, también empiezan a morir. Por ejemplo, muere Pablo, muere Pedro, muere Santiago,
y los demás apóstoles, los que no se estaban muriendo, no estaban muertos, estaban en ese proceso ya de morir, con excepción de Juan, ¿verdad? Que vivió un poco más tiempo, pero prácticamente todos esos apóstoles, y no solamente los apóstoles, esos discípulos que fueron testigos del ministerio de Jesús, comenzaban a morir. Esa generación estaba muriendo prácticamente. Entonces, al saber que esa gente que había sido testigo, ¿verdad? Que físicamente habían estado con Jesús, que habían vivido directamente lo que era el ministerio de Jesús, a ellos, la iglesia, darse cuenta que estaban ya falleciendo, era necesario de una forma u otra comenzar a documentar, ¿verdad?, toda esa historia de Jesús. Así que esa es otra razón por la que hacían falta los evangelios. ¿Okay? Además que la iglesia en un principio, por lo mismo que decía, ¿verdad?, en el mensaje de Cristo, tenía esa expectativa de que la iglesia en cualquier momento iba a ser arrebatada, iba a irse, ¿verdad? El Señor iba a regresar y pues iban a partir con el Señor. Así que por lo tanto, muchas veces no estaban muy preocupados en escribir tanto, con la excepción, ¿verdad?, de las cartas, porque había que bregar con algunas situaciones, pero lo que era escribir documentación, ellos no le encontraban el motivo, la razón de ser. ¿Por qué? Porque para ellos el regreso de Cristo era inminente. Al pasar los años, comenzaron a morir los apóstoles, comenzaron a morir esos discípulos que fueron testigos directos de lo que había pasado en el ministerio de Jesús. Ellos, ¿verdad?, ya comienzan a darse cuenta que quizás ese regreso de Jesús no es tan inminente como ellos lo habían interpretado, ¿verdad? Así que comienzan a entender la necesidad de documentar toda esa historia, todo ese ministerio de Jesús, lo que había pasado y lo que había acontecido, ¿ok? De hecho, como dije ahorita, no es que no había nada escrito de Jesús, habían ciertos documentos aislados, habían una tradición oral, ¿verdad?, que se estaba contando de boca en boca de lo que había pasado, especialmente los mismos apóstoles cuando compartían y evangelizaban en alguna ciudad, en alguna aldea, compartían de forma oral lo que era el ministerio de Jesús, lo que había acontecido. Y habían sí algunas, como dicen los historiadores hoy, los dichos de Jesús, ¿verdad?, ciertos escritos sobre las acciones que había realizado Jesús y lo que había pasado con él en cuanto a que había sido crucificado. Pero no había nada realmente totalmente organizado. Por ejemplo, se entiende que había unos documentos que los historiadores entienden que se le llama la fuente Q, y la fuente Q no es otra cosa que un documento. El Q viene de Quest, que en alemán significa fuente, eso mismo. Así que sí existían esos documentos, pero no eran documentos quizás tan extensos como eran los evangelios. Así que todo esto que estoy diciendo es para que usted tenga una idea que por qué comienza la necesidad de escribir unos evangelios, ¿verdad? Están muriendo los que habían sido testigos. Cristo no está regresando tan rápido como ellos interpretaban que iba a regresar. Comienza, ¿verdad? Ya las cartas a veces no son suficientes porque hace falta, ¿verdad?, no solamente lo que dice Pablo, lo que dice Santiago, lo que dice Pedro en sus cartas, hacía falta, ¿verdad?, un documento para saber lo que decía Jesús en su ministerio y poder, ¿verdad?, bregar con ciertos asuntos. Así que todo esto causó la necesidad de comenzar a escribir los evangelios, ¿ok? En cuanto al nacimiento de Jesús, como sabemos y como hemos mencionado ya varias veces, nosotros en nuestra Biblia tenemos ahora mismo 4 evangelios, ¿verdad?, que son el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan. Y dije el de Marcos al principio con toda premeditación y alevosía, ¿verdad? Yo sé que en su Biblia usted tiene a Mateo primero, a Marcos después, a Lucas después y a Juan. Porque por tradición se le había adjudicado ese orden de que había sido escrito. Pero posteriormente, con muchas investigaciones, se llegó a la conclusión que el evangelio que primero se escribió fue el de Marcos. Fue el primer evangelio que se escribió. Así que de esos 4 evangelios, si usted ¿verdad?, los ha leído y los ha estudiado, usted se dará cuenta que solamente de esos 4 evangelios, solamente en 2 es que se narra lo que es el nacimiento de Jesús.
tanto Marcos no toca ese punto, al igual que el Evangelio de Juan, tampoco lo toca, que es el último evangelio que se escribe de los cuatro. Así que solamente Mateo y Lucas son los únicos que narran en cuanto al nacimiento de Jesús. Originalmente el énfasis en estos evangelios, especialmente el de Marcos, que es el primero que se escribe, el énfasis era el ministerio de Jesús. Cuando decimos el ministerio de Jesús, es ¿verdad? Lo que él había hecho, ¿verdad? Los milagros, sus discursos, sus sermones, todo lo que él había hablado, eso era de lo más importante, y además ¿verdad? Su muerte y su resurrección para los primeros creyentes, ¿verdad? Para esos primeros esa primera iglesia que se estaba formando, lo importante realmente era el ministerio de Jesús y su muerte y su resurrección. Ahí es que se concentraban. Y es una de las razones por la que Marcos se concentra simplemente en el ministerio de Jesús en adelante. Cuando él comienza su ministerio, él no hace ninguna referencia a su nacimiento porque realmente no le daban esa importancia en un comienzo. ¿Ok? Claro, Marcos escribe su evangelio y posteriormente es que vienen el evangelio de Mateo y de Lucas, que aunque Mateo fue un poquito antes de Lucas, más o menos son cercanos ambos en cuestión de fecha. Cuando vienen ambos, ellos en la antigüedad era importante que si una persona ilustre, ¿verdad? Una persona importante en la antigüedad, era importante saber su biografía. Así que por lo tanto, para tanto Mateo como para Lucas, era importante que Jesús, que obviamente para ellos era sumamente importante, ellos querían plasmar esa historia completa de Jesús. Ellos no pretendían escribir una biografía, ¿verdad? El énfasis seguía estando en su ministerio y en su muerte y su resurrección. Ese era el énfasis. Pero querían cubrir todo el aspecto, ¿verdad? Porque era un personaje importante que se tenía que saber de dónde había venido, de dónde había salido ese personaje. Así que por lo tanto, tanto Mateo como Lucas comienzan entonces a escribir sus evangelios teniendo a Marcos en la mano, que es importante. Teniendo a Marcos en la mano, que ya había sido escrito, y cuando digo teniendo a Marcos en la mano me refiero al Evangelio de Marcos, ¿verdad? No es que tenían a la persona de Marcos en la mano, sino teniendo lo que Marcos, el Evangelio que Marcos había escrito en la mano, ellos comienzan a escribir, ¿verdad? Sus respectivos evangelios. Por eso es que usted va a encontrar en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas va a encontrar ciertas historias, ciertas narraciones que concuerdan con lo que escribe Marcos. Porque ¿verdad? los expertos, ¿verdad? Los bibliólogos en este aspecto que estudian la Biblia, ¿verdad? Y conocen de este estudio para ver cómo se desarrollan los documentos, ellos entienden que eso indica que tanto Mateo como Lucas copiaron parte de la información que tenía Marcos y por eso es que se refleja. También usted va a encontrar otras cosas en Mateo y en el Evangelio de Lucas que no tiene Marcos. Por ejemplo, el caso de del nacimiento. Cosas pero además del nacimiento de Jesús, otras cosas más que no son, que no concuerdan, que Marcos, el Evangelio de Marcos no las tiene. Pero que ambos, tanto Mateo como Lucas, sí las tienen. Los estudiosos entienden que eso sucede porque además de tener como referencia el Evangelio de Marcos, había otros escritos que como el que mencioné ahorita, como es la fuente Q, que eran unos dichos de Jesús que estaban escritos por una forma un poco, ¿verdad? Quizás menos organizada. Y por eso es que al Mateo y Lucas tener en la mano a Marcos, al igual que estos documentos de la fuente Q, pues ahí va complementando. Además de eso, también usted va a encontrar que Mateo tiene algunas cosas que solamente Mateo tiene. No las tiene Marcos, no las tiene Lucas. Así que se entiende que esa parte entonces es la que realmente Mateo escribió con su cuenta. Y en Lucas pasa lo mismo. Hay cosas que tiene el Evangelio de Lucas que la tiene el de Marcos y que posiblemente vienen también otras que vienen de la fuente Q, pero hay otras que no aparecen ni en Lucas, perdón, ni en Mateo ni en Marcos. Por lo tanto, se entiende que eso es original de Lucas, ¿ok? Y estoy hablando de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Que es tanto Mateo, Marcos y Lucas, porque son lo que sucede este fenómeno. En el Evangelio de Juan, que se escribe mucho después, el fenómeno es algo diferente, ¿verdad? Y no influye tanto el uno con el otro, ¿ok? Así que
resumiendo esta pequeña parte, ¿verdad? Lo importante es que solamente de estos 4 evangelios, solamente 2, y es de los que vamos a estar hablando en esta noche, solamente el evangelio de Mateo y solamente el evangelio de Lucas son los que están, narran el nacimiento, ¿verdad? De Jesús, ese comienzo, ¿verdad? Esos primeros años de Jesús, solamente eso. Y es interesante, y aunque no lo puse en el estudio, pero sí es bueno por ciertas cosas que vamos a estar viendo. Hay que recordar que Mateo, el evangelio de Mateo, cuando Mateo escribe su evangelio, lo escribe dirigido a los judíos. Él está escribiendo al pueblo judío, especialmente ese pueblo judío que está viviendo ya, ¿verdad? Fuera de Jerusalén, ¿verdad? Que está viviendo en diferentes tierras, que han emigrado. Mateo le está escribiendo a la comunidad judía, esparcida, ¿verdad? Por diferentes lugares, pero esa comunidad judía. En el caso de Lucas, aunque sí le escribe en cierta manera a los judíos, pero su énfasis es más en el pueblo gentil. Y cuando decimos el pueblo gentil es enfatizando más en el pueblo griego, especialmente el pueblo griego es que está más dirigido lo que está escribiendo el Evangelio de Lucas. Esto es importante porque los énfasis, ¿verdad? Y las cosas que quizás le ponen atención cada uno de ellos, tiene que ver mucho a quién se están dirigiendo en ciertos momentos. Vamos a continuar. Ok. Hay algo muy interesante que sale en los evangelios y solamente también sale solamente en el evangelio de Mateo y de Lucas, que es la genealogía, ¿verdad? Cuando decimos genealogía a nadie le gusta, porque empiezan a decir, ¿verdad? Fulano, hijo de tal o hijo de tal, o fulano engendró a tal, engendró a tal, engendró a tal, y comienzan a decir un listado de nombres, algunos de ellos casi impronunciables para nosotros muchas veces, porque son complicados, y cada vez que llegamos por lo general una persona va a estar leyendo la Biblia, ¿verdad? Un capítulo de la Biblia, y llega una genealogía, por lo general lee los primeros 3 nombres y después brinca, ¿verdad? A donde se acaban los nombres para seguir, ¿verdad? Porque no le gusta ir nombre por nombre, porque muchas veces no les dice nada, ¿verdad? Tantos nombres. Nosotros no vamos a coger nombre por nombre, ¿verdad? Porque para que usted no se me asuste, no se me vaya a ir rapidito, no vamos a ir nombre por nombre, pero hay ciertas cosas importantes de la genealogía que presenta tanto Mateo como Lucas, que al igual que son los únicos que hablan del nacimiento de Jesús, también son los únicos 2 evangelios que presentan la genealogía de Jesús. Y cuando decimos genealogía, es el árbol genealógico, ¿verdad? Es de dónde vino, ¿verdad? Que eran los antepasados de Jesús. ¿Ok? Mateo, ¿verdad? La presenta, la genealogía, antes de la narración del nacimiento. Cuando usted va al evangelio de Mateo, arranca prácticamente con la genealogía. Ahí comienza a narrar todo eso. Sin embargo, Lucas no comienza con la genealogía, es un poco más adelante, ya como para el capítulo 3, por ahí, es que él comienza, luego de que Jesús es bautizado, ¿verdad? Por Juan el Bautista. Una vez que él es bautizado, ahí es que Lucas pone la genealogía, sumamente interesante, ¿verdad? ¿Por qué Mateo pone esa genealogía al principio? Por lo que estaba diciendo ahorita. Recuerde que Mateo le está escribiendo a una comunidad judía. Y por lo tanto, para los judíos era muy importante la genealogía. O sea, no es cuestión de que fulano fuera el Mesías. O sea, ese Mesías tenía que cumplir con ciertos requisitos para poder ser adjudicado como Mesías. Y uno de esos requisitos era de qué familia venía. Tenía que ser una descendencia específica, específicamente, ¿verdad? Tenía que venir de la línea de David. Así que para los judíos era sumamente importante el saber que ese supuesto Mesías venía de la línea genealógica que le daba, ¿verdad? Esa aprobación de que realmente era el Mesías. Así que Mateo, entendiendo que le está escribiendo a una comunidad judía, él comienza con la genealogía. O sea, vamos a establecer claro, Jesús vino de aquí, ¿verdad? Para que nadie tenga dudas, comienza con eso. Mientras que Lucas, que no le está escribiendo a una comunidad judía directamente, en ese sentido, pues los posterga un poquito más adelante el escribir esa genealogía. También es interesante que en el caso de Mateo, cuando usted ve ese listado de nombres interminables, Mateo comienza, ¿verdad?, la genealogía desde Abraham hacia adelante. De Abraham hacia adelante. O sea, no se va muy atrás. Lucas no. Lucas prácticamente comienza desde Adán hasta Jesús. Claro, es interesante porque Mateo presenta la genealogía comenzando por Abraham, y comienza a decir: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y sigue por ahí para abajo, uno por uno, quién fue engendrando a quién hasta llegar a Jesús. En el caso de Lucas lo hace al revés, él comienza con Jesús,
y Jesús era hijo de tal, y tal era hijo de tal, hasta que llega hasta Adán. ¿Okay? Lucas se va mucho más atrás que Mateo, hasta el punto, ¿verdad?, prácticamente de la creación, porque llega hasta Adán. ¿Okay? Hace una gran diferencia en ese aspecto. También es interesante que en el caso de Mateo, cuando hace esa genealogía, ¿verdad?, desde Abraham hasta Jesús, es interesante porque él hace énfasis en ciertos puntos. Cuando Mateo está narrando esa genealogía, y al final hace una anotación en cuanto a esa genealogía, para dar importancia a ciertos puntos. Por ejemplo, da importancia las generaciones que hay hasta llegar hasta David. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como dije al principio, para Mateo era importante poner claro que David estaba dentro de esa genealogía para darle entonces, ¿verdad?, esa autoridad a Jesús de que venía de la línea de David. Además, también Mateo hace un alto cuando habla de la cautividad. ¿Okay? Esa cautividad cuando fueron llevados a Babilonia también hace un alto, ¿verdad? ¿Cuántas generaciones hay hasta ese punto? Vuelvo y explico, ¿verdad? Todo esto sucede porque Mateo está hablando de una comunidad judía que necesitaba saber que venía de la línea de David, y una comunidad judía que para quienes ese proceso de cautividad era parte de su idiosincrasia y muy importante para ellos, ¿verdad? Así que era importante aclarar todas esas cosas. En caso de Lucas, realmente no le da importancia a esos detalles, porque a la comunidad, ¿verdad?, que le está escribiendo, que en su mayoría no son judíos, les interesa muy poco, ¿verdad? En el caso de Abraham le interesa muy poco, ¿verdad? Si es David, le interesa muy poco lo de la cautividad, porque para ellos no les dice nada. Pero a Mateo sí, le da mucha importancia a todo eso. Seguimos. Claro, en esta genealogía hay unas diferencias. Cuando usted se pone a verla, yo estoy seguro que usted quizás no se ha sentado a mirar la genealogía de Mateo y la de Lucas. Posiblemente no se ha sentado ni a mirar una, porque como digo siempre, a la mayoría no le gusta sentarse a leer esa parte de la genealogía. Pero si usted se llenase de paciencia en un momento dado y se sentase y escribiera en un papel, ¿verdad?, los nombres que va dando Mateo y los nombres que va dando Lucas, va a dar cuenta que van más o menos igual, van concordando, pero llega un punto en donde de ahí en adelante no cuadran, no cuadran. Y esto hay que explicarlo porque muchas veces los detractores, ¿verdad?, del cristianismo utilizan cosas como esta para decir que pues, la Biblia tiene errores, eso no es un disparate, eso no sirve porque no cuadra. Pero hay razones para esto, y es parte de lo que queremos ir explicando, ¿verdad? En el caso de los nombres entre David y Jesús, es que realmente está la diferencia. Cuando usted comienza, claro, en el caso de Lucas, desde Adán, ¿verdad?, hasta David, y en el caso de Mateo, desde Abraham hasta David, hasta ahí cuadra muy bien. Cuando de ahí en adelante es que los nombres no comienzan a cuadrar muy bien el uno con el otro, porque, y la diferencia comienza porque una vez que se menciona en la genealogía David, en el caso de Mateo, él menciona a Salomón, ¿verdad?, que es el próximo en la genealogía después de David. Sin embargo, cuando usted va en el Evangelio de Lucas, el nombre que utiliza después de Mateo, después de David, después de David en la genealogía, no utiliza a Salomón, utiliza a Natán. Y si usted hace memoria, ¿verdad? No quiero abusar de su memoria, pero si usted hace memoria, los estudios bíblicos que hemos estado dando, especialmente cuando hablamos del reino unido, cuando hablamos del reinado, cuando David iba a ascender al poder, que se hizo rey, él tuvo unos hijos que los tuvo en Hebrón y tuvo otros hijos que tuvo en Jerusalén, ¿verdad? Después la información se ha enviado para que usted la pueda repasar, después puede verlo con calma, ¿verdad?, y buscar esas notas. Pero en los casos de los hijos de David que nacieron en Jerusalén, además de Salomón, ahí está ese hijo también, aparece en ese listado que le estuve cubriendo en ese estudio bíblico, que es Natán. O sea que en esa genealogía, cuando llegamos a David, de ahí es que la genealogía como que se divide. Una se va con Natán y otra se va con Salomón. Y ahí comienza todo como a cambiar. Otra diferencia que encontramos es que el padre de José en el Evangelio de Mateo se le llama Jacobo. Sin embargo, en el caso del Evangelio de Lucas, a ese padre de José, el papá de Jesús, ¿verdad?, para efectos legales, mientras que en el Evangelio de Lucas, a ese, en lugar de llamarle Jacobo, se le llama Elí. Se le ha dado nombres diferentes al papá de Jesús en ese aspecto, al papá en la tierra, ¿verdad? Pues sabemos que es el Hijo de Dios.
¿Okay? ¿Cómo podemos bregar con esas diferencias? Hay dos explicaciones. Una a mí no me agrada mucho, pero me gusta siempre cubrirla, ¿verdad? Yo me voy con la otra, pero yo la voy a darle las dos y usted escoge la que usted entienda que es mucho mejor. En el caso, hay un historiador llamado Eusebio, de la antigüedad, y este historiador lo que planteaba que esta diferencia se debía a dos razones. Una, que Mateo lo que estaba exponiendo era el linaje biológico, o sea, quién era el papá biológico de fulano o de sutano. En el caso de Lucas lo que expone es el linaje legal, ¿okay? Y el linaje legal y el biológico no necesariamente tienen que ser la misma persona siempre. Podrían serlo, pero no tienen que serlo, ¿ok? Si usted se fija en la pantalla ahora, ahí, en esa misma transparencia que estoy pasando, esto que está acá es lo que cubre Lucas. Y esta parte que está acá, ¿verdad? Es la que cubre Mateo. Mire Mateo aquí y mire Lucas aquí, ¿ok? Vamos por partes para que no nos confundamos, ¿ok? En una parte de la genealogía de Lucas se menciona a un hombre llamado Melqui. Pero si usted sigue la línea, hay un hombre que corresponde a esa misma posición que está Melqui, pero en la versión de Mateo, que se llama Matán, ¿okay? Lo que establece Eusebio, y aclaro, eso es lo que establece Eusebio. Usted le puede creer a Eusebio o no le puede creer. A mí no me gusta mucho su respuesta, me gusta otra que voy a decir más adelante, pero vamos a explicar las dos, ¿ok? Lo que establece Eusebio es que Melqui y Matán eran hermanos en un momento dado. Eran hermanos, punto. Eran hermanos. Y que en un momento dado, Melqui fallece. Pero cuando Melqui fallece, ya con su esposa, que es esta mujer, ese nombre Esta no aparece en la Biblia. Esto está más bien en documentos históricos y en documentos, ¿verdad?, de la tradición de la iglesia, ¿okay? Pero establecen que Melqui, que estaba casado con Esta, tuvo a Elí. Posteriormente, Melqui fallece y su hermano Matán se casa con su esposa, con Esta, y tiene a Jacob. ¿Okay? ¿Qué sucede? Eso significa, y voy borrando para que no se me llene esto de muchas cosas, eso significa que Elí y Jacob eran medios hermanos, eran hijos de la misma madre, pero eran hijos de diferentes padres, ¿ok? Uno de Melqui y otro de Matán. Entonces, lo que establecen ellos es que Elí era realmente el padre, se supone que era el padre legal de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que establece Eusebio es que Elí fallece en un momento dado, no tenía hijos con su esposa, y la ley del levirato en ese momento lo que establecía es que si un hombre moría y su esposa no tenía hijos, su hermano tenía la responsabilidad de casarse con su esposa para darle descendencia. Pero ¿qué pasa? Ese hijo que tuviese, ¿verdad?, este hermano con la esposa del que había fallecido, ese hijo era biológicamente hijo del que lo había engendrado, pero era legalmente hijo del que había muerto, porque la idea de la ley era darle descendencia a esa persona que había muerto. Lo que establece Eusebio, por la razón de que cuando vemos en el caso de Jesús, que en el caso de Mateo establece el papá de José, ¿verdad?, que es el papá de Jesús, establece que se llama Jacob, Mateo, pero Lucas dice que es Elí. Él explica su posición que se debe a eso, ¿ok? Que por la ley del levirato, tanto Elí y Jacob, que eran hermanos, al morir Elí, el otro tiene que sustituirlo, ¿verdad?, para tener hijos, y ahí que tienen a José, que es el papá de Jesús. Por lo tanto, este José tenía su papá biológico, ¿verdad?, que era Jacob, pero tenía por otro lado su papá legal, que era Elí. Y ahí supuestamente, según Eusebio, es la razón por la que aparece esa diferencia en el caso de los diferentes nombres para el papá de José.
A mí esa explicación, ¿verdad? Tiene su sentido, ¿verdad? Y muy claro, a mí no es la que me gusta a mí. Me gusta más la próxima explicación, que es la que les voy a dar ahora a ustedes. Déjame pasar a la próxima. Ok. Otros biblistas, si no es una explicación mía, ¿verdad? Muchos otros biblistas han llegado a otra conclusión. Ellos lo que entienden es que Mateo está narrando la genealogía de José, mientras que Lucas está narrando la genealogía de María, ¿ok? ¿Por qué? Porque si usted se fija en el caso de Mateo, cuando habla de la genealogía de José, él se va por la línea de Salomón. A los otros biblistas darse cuenta de que Lucas se va por la línea de Natán, ambos hijos de David, por la línea de Natán. Ellos lo que están entendiendo es que realmente esa genealogía que se está diciendo es la genealogía de María, la que establece Lucas, es la genealogía de María. O sea que ambos venían de David, pero tanto José como María venían de David. Lo que pasa es que María venía del lado de Natán y José venía del lado de Salomón, ¿ok? Dice, pero es que, quizás pensará, pero es que la Biblia dice, ¿verdad? Que era la descendencia de José en ambos casos. No, si usted se fija, en el caso de Mateo, cuando habla de la genealogía, habla de fulano, engendró a tal, engendró a tal, engendró a tal, engendró a tal, hablando, ¿verdad?, de esta cuestión biológica. Pero cuando usted se va al Evangelio de Lucas, usted se va a dar cuenta que lo que dice de forma al revés, fulano es hijo de tal, fulano es hijo de tal, no habla de engendrar, habla es hijo de tal. ¿Qué pasa? Cuando llega el momento de Jesús, que va a hablar de José, que es su papá, lo que dice, habla de José como el que fue marido de María y era hijo, ¿verdad?, de Jacob, que era supuestamente su papá. Lo que entienden muchas veces cuando quieren buscar una explicación a esto, y a mí me parece más razonable, es que muchas veces para efectos de ese momento el griego, que es lo que se está escribiendo, y en algunos casos en arameo, no había un término para un yerno, ¿ok? Nosotros en españoles tenemos muy fácil, pues usted es el hijo, la hija, usted es el yerno o la nuera. O sea, nosotros tenemos términos para efectos en ese tiempo, el lenguaje griego no tenía, ¿verdad?, una palabra para yerno. Y al no tener una palabra para yerno, muchas veces se trataba a ese yerno cuando se referían a él como un hijo. ¿Por qué? Porque era el esposo de mi hija. Miren, muchas veces no es nada descabellado. En nuestra cultura todavía, muchas veces nuestra hija se casa nuestra hija, yo no tengo hija, tengo 2 hijos, pero ¿verdad?, quienes tienen hijas, su hija se casa con un varón, un hombre, y muchas veces los padres de esa hija dicen, este es mi hijo, ¿verdad? Y lo presentan como este es mi hijo. ¿Okay? No usan ni siquiera el término yerno. Así que desde esa perspectiva a mí me parece mucho más lógica, tiene más sentido. Además que mire lo interesante, esto le da mucho sentido. Si usted se fija en el caso del Evangelio de Mateo, el protagonista prácticamente de la historia es José. De hecho, el ángel, en el Evangelio de Mateo, el ángel a quien le revela, ¿verdad?, lo del nacimiento de Jesús, a quien se lo revela es a José. En el caso de Lucas, la protagonista es María. En todo momento, con quien el ángel habla, quien el ángel se revela, ¿verdad?, y le dice todo lo que va a acontecer, es con María. Muy poco, ¿verdad?, se menciona, ¿verdad?, la posición de Lucas en el Evangelio la posición de José en el Evangelio de Lucas. Muy poco se menciona. O sea, José es el protagonista en Mateo, hablando del nacimiento. José es el protagonista en Mateo, María es la protagonista en Lucas. Así que, viendo desde esa perspectiva, y usted lo puede leer después los ambos evangelios con calma y se va a dar cuenta de lo que estoy explicando, desde ese sentido tiene toda lógica, ¿verdad?, que cuando se refiere a esa genealogía se esté refiriendo realmente a la de María, por lo que estamos explicando, ¿ok? Así que en ese sentido, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús, ¿verdad?, para cumplir con la cuestión de que tiene que ver de la hija de David, tiene lo que dicen muchas veces en el estudio de la Biblia, doble atestación, que eso significa que por 2 lados está más que comprobado, ¿ok? Tanto por el lado de José como por el lado de María. Yo espero no haberlo perdido en esta explicación de la genealogía, porque yo sé que esta parte yo sé que es un poco, ¿verdad?, densa,
pero me parecía interesante y yo creo que es necesaria, porque muchas veces se pregunta de esto, ¿verdad? Muchas personas se le va a acercar a usted preguntándole esta parte de la Biblia y es bueno que usted tenga una idea, no que quizás se lo sepa todo de memoria, pero que tenga una idea de qué es lo que está pasando, ¿ok? Así que seguimos adelante. Algunos datos curiosos de esta genealogía, ¿verdad? Es que en el caso de Mateo, y recuerde que Mateo se está dirigiendo a una comunidad judía, muy importante. Pero en el caso de Mateo, y solamente en el caso de Mateo, no en el de Lucas, él menciona a 5 mujeres en la genealogía. Lucas no menciona a ninguna mujer. Pero Mateo menciona, déjeme corregirme, obviamente Lucas menciona a María, porque no tiene remedio, tiene que mencionar a María, ¿verdad? Es el final de la línea. Pero fuera de María, Lucas no menciona en su genealogía mujer alguna, solamente se va de hombre en hombre, en hombre, en hombre. En el caso de Mateo, él menciona 5 mujeres, incluyendo a María también. Y es interesante porque, como dije, Mateo le está escribiendo a una comunidad que es judía. Así que, y la comunidad judía es una comunidad muy, pero muy patriarcal. O sea, mire, para que una mujer fuese registrada en los escritos judíos, esa mujer tenía que ser una general, ¿ok? O sea, Ruth llegó a donde llegó, ¿verdad? Que fue hay un libro, ¿verdad? Porque de verdad se tuvo de una forma u otra, no podían evitarlo prácticamente, pero dentro de esa comunidad patriarcal, mientras más se podía marginar a la mujer, ¿verdad? Hacerla pasar invisible. Recuerden cuando hablamos en un momento hace mucho tiempo del sermón del monte, a las mujeres y a los niños ni los contaban, punto. O sea, mientras pudieran pasar invisibles, pasaban invisibles. Y sin embargo, viendo que Mateo le está escribiendo a una comunidad que es judía, es interesante que él menciona no una, no dos, 5 mujeres dentro de esa genealogía. Y no solamente menciona 5 mujeres, son 5 mujeres que ponerlas ahí es controversial. Claro, ellas están ahí, ¿verdad? Claro, pero Mateo no tenía que ponerlas necesariamente, porque en muchos de los casos ella la menciona porque simplemente la menciona porque fue el hombre que está en la genealogía, menciona que fue con ella que tuvo el hijo. O sea, Mateo fácilmente pudo quedarse con los hombres y no mencionarlas, pero él se encargó de ponerlas allí, a esas mujeres. Y como dije ahorita, no solamente que era, ¿verdad? A veces es difícil dentro de la comunidad judía entenderlo, porque eran mujeres, es que eran mujeres también muy controversiales lo que representaban. Miren, la primera que aparece es Tamar, y voy a abusar nuevamente de su memoria, de los estudios bíblicos que dimos, ¿verdad? Hace ya como 5 martes atrás, que estuvimos cubriendo lo que fue el Antiguo Testamento, cuando estábamos hablando de los hijos de Jacob. No sé si usted recuerda que hablamos de Judá, que era uno de los hijos de Jacob, que él tenía 3 hijos, uno de los hijos había muerto, y que entonces ese hijo que había muerto no había dejado descendencia. Y este hijo se había casado con una mujer llamada Tamar, que es esta misma Tamar, pero como no dejó descendencia, se supone que a su hermano le correspondía dejarle descendencia. Su hermano no lo... Sí estuvo con ella para dejarle descendencia, pero se la arregló para que ella no quedara encinta. ¿Ok? Se la arregló para que ella no quedara encinta, porque no quería, ¿verdad? Que tuviese ningún hijo con él. Así que, de hecho, ese hijo también muere. Entonces, el tercer hijo que queda es muy pequeño, todavía no se puede casar, no puede darle hijos a ella. Así que, por lo tanto, Judá, que es el papá de estos hijos que habían muerto, lo que le dice a ella, mira, cógelo con calma, cuando el nene esté grande, ¿verdad? Pues entonces te vamos a dar la descendencia que te corresponde. Pero el niño era pequeño y Tamar no estuvo muy de acuerdo, así que Tamar se disfrazó de prostituta para engañar a Judá y lograr que a través de Judá ella tuviese la descendencia que la ley le permitía tener. O sea, así que la primera que pone Mateo en esta genealogía es una mujer, ¿verdad?, que se hizo pasar por prostituta. ¿Ok? La segunda mujer que pone Mateo en esta genealogía es Rahab. Y yo no sé si usted se acuerda de Rahab, ¿verdad? Cuando se fue a conquistar la ciudad de Jericó, ¿verdad? Que los espías entraban a la ciudad y se hospedaron en la casa de una mujer que era ramera, y esta mujer fue la que los ayudó a escapar cuando las autoridades de Jericó iban a buscarlos, ¿verdad?, para matarlos a estos espías. Ella logró hacerlos escapar, y ellos en agradecimiento, cuando se atacó la ciudad de Jericó, acabaron con toda la ciudad, pero a ella y a su familia les perdonaron la vida y no pasó nada. Esta mujer
se casó con uno de los israelitas y esta mujer también es parte de esta genealogía. Una ramera, un puertorriqueño, era una prostituta. Tamar se disfrazó de prostituta. Esta no se disfrazó, esta era prostituta. ¿Ok? Y está dentro de la genealogía de Jesús. La tercera mujer que sale en esta genealogía marcada por Mateo es Ruth, que la mencionamos ahorita. Y Ruth era moabita. Ruth no era israelita. Ruth era una extranjera. Claro, se había casado con un israelita, se había quedado viuda y posteriormente cuando regresa con su suegra a la tierra de Israel nuevamente, se casa posteriormente, ¿verdad? Con un hombre que sí es israelita. Pero Ruth era una extranjera. Recuerden que Mateo le está escribiendo a una comunidad judía y la comunidad judía era muy pura con esto de mezclarse, ¿ok? Pero le puso como para recordarle, ¿verdad? No sé que eran tan puros, ¿verdad? Ustedes, le puso a Ruth ahí dentro de la misma genealogía, porque estaba ahí. Pero como digo, ella podía hacerse el loco y no poner al esposo, pero la puso ahí. Y la otra que puso fue no la menciona por nombre, dice la mujer de Urías, pero la mujer de Urías, usted recuerde que fue la mujer con la que David tuvo relaciones, ¿ok? Y esta mujer tuvo relaciones con David, o sea que David adulteró con ella, pero ella también adulteró con David, ¿ok? Y en ese sentido está poniendo una mujer que también le faltó a ese voto del matrimonio, ¿ok? Y por último, ¿verdad? Dije, bueno, pero esas cuatro está fuerte, pero pues por último puso a María, ¿verdad? ¿Verdad? Casta y santa, ¿verdad? Digo, desde la perspectiva de nosotros es fácil decirlo, que estamos leyendo la Biblia ahora y sabemos lo que pasó, pero desde la perspectiva de ese momento, cuando ponen a María, María tuvo un embarazo fuera del matrimonio, porque el hijo que ella tenía no era de José, que era, ¿verdad? Con quien estaba desposada. O sea, no era de José, era del Espíritu Santo, pero no era. Pero para efectos prácticos, ella era una mujer con un embarazo que era fuera del matrimonio. ¿Por qué yo me tomo este tiempo, ¿verdad? Para hablar un poco de estas 5 mujeres? Es interesante que Mateo, hablando de una comunidad judía, haya puesto 5 mujeres, para empezar mujeres, ya hay controversia, ¿verdad? Dentro de un pueblo patriarcal como son los judíos, pero no solamente que eran mujeres, ¿verdad? Con una, reputación, entre comillas, ¿verdad? Cuestionable dentro de la comunidad judía en ese aspecto. Sin embargo, Mateo la puso ahí. Es importante entender que muchas veces lo que el ser humano desecha, para Dios es importante dentro de su plan. O sea, porque cuando hablamos de genealogía, estamos hablando del plan del Señor, ¿verdad? De donde el Mesías que iba a llegar, ¿verdad? Que tenía que venir de una línea específica para poder cumplir con las profecías. Eso estaba dentro del plan de Dios. Así que están poniendo dentro del plan de Dios a unas personas, ¿verdad? Que prácticamente son rechazadas por la sociedad o son menospreciadas por la sociedad, sin embargo están ahí, en ese lugar. Eso es importante que la iglesia lo entienda, porque muchas veces la iglesia no puede darle la espalda a ciertas comunidades porque podamos entender que no son dignas, cuando el mismo Señor permitió que dentro de su genealogía hubiesen este tipo de personas, ¿verdad? Y no solamente que estaban allí, ¿verdad? Con un papel protagónico, porque cada una de ellas es una historia prácticamente, no es que el nombre está, es que cada una de ellas, por eso me tomé el tiempo, cada una de ellas es una historia, ¿verdad? Detallada y con una gran enseñanza. ¿Okay? Seguimos entonces. Es interesante también que dentro del aspecto de Mateo, recuerda que estamos cubriendo Mateo y Lucas a la vez, porque son los dos que hablan del nacimiento de Jesús. En el caso de Mateo, que Lucas no lo hace, Lucas sí habla de Juan el Bautista, pero lo hace ya posteriormente cuando estamos hablando ya de una vez que Jesús es bautizado en adelante, ¿verdad? Que se habla de él. Pero en el caso de Juan el Bautista, en el caso del Evangelio de Mateo, Juan el Bautista tiene una participación de gran importancia, protagónica, dentro de la historia del nacimiento de Jesús. ¿Okay? De hecho, hay toda una parte donde se habla del anuncio del nacimiento, según se anuncia, ¿verdad? Ese Mesías también se anuncia, ¿verdad? Con una profecía, el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Donde su padre, Zacarías, que era sacerdote en el templo, en un momento dado se le revela, estando él en el lugar santo, se le revela, ¿verdad? Lo que iba a suceder con su hijo, quién iba a ser. Y hablando de que es la esposa de Zacarías, de ese sacerdote, era una mujer estéril, se supone que no tuviese hijos, y Zacarías, una vez que recibe esa noticia, se queda mudo, no puede comunicar lo que se le había revelado, y
y posteriormente queda embarazada su esposa, ¿verdad? Y él sabía, ¿verdad?, que era parte de esa profecía que se le había dado. De hecho, también cuando María, ya embarazada, en un momento dado, va a la casa de Elizabeth, que es la esposa de Zacarías, que es la mamá de Juan el Bautista, y está con ella como 3 meses, quedándose con ella antes de regresar nuevamente a Nazaret. Así que esa familia, tanto de Zacarías como Elizabeth, como Juan el Bautista, tienen un papel protagónico dentro de lo que es el nacimiento de Jesús. De hecho, se relata cómo nace Juan el Bautista y se relata, ¿verdad?, hasta su papá, que se había quedado sin habla, Zacarías, cómo posteriormente recobra el habla y comienza a profetizar, y cómo, ¿verdad?, todo el mundo se asombra de lo que él está profetizando y todo lo que está diciendo. O sea, digo todo esto porque en el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, se da una gran importancia a lo que es la historia de Juan el Bautista, ¿verdad? A diferencia en el caso de Mateo, que no se le da tanta importancia. ¿Ok? Seguimos. Aquí ya puse un mapita, lo tenía descansando, no le había dado ningún mapita hasta ahora, pero, ¿verdad?, para no perder la costumbre. Ahora vamos a ir ya, estamos viendo, ¿verdad?, lo que estaba aconteciendo alrededor, pero vamos a ir ahora caminando, ¿verdad?, tanto con José como María, para ver. Vamos a comenzar primeramente, vamos a ver por aquí, a hablar en Galilea, ¿verdad?, que es lo importante, donde comienza todo esto. Si usted se fija en ese mapa que le estoy dando, aunque usted se fija que aquí está marcado Judea, aquí está Galilea, si usted se fija que está dividido por partes, para el tiempo, ¿verdad?, cuando Jesús va a nacer, todavía el que está en el poder es Herodes el Grande. Por lo tanto, Herodes dominaba toda esta región, todavía estaba bajo el mando del completo, todo esto. Todo eso era dominado por Herodes el Grande. Recuerden lo que dijimos en el estudio bíblico pasado. Posteriormente él muere y sus hijos toman control, ¿verdad? Pero en ese momento Herodes es el que está en el dominio de todo esto. Y en ese momento ya María, ¿verdad?, estaba desposada de José. Cuando dimos desposada, no es que ha tenido relaciones todavía, están en ese proceso. Es como dicen un tiempo, está comprometida, ¿verdad? Está a punto de, pero no, todavía no ha tenido relaciones con su esposo, pero estaba ya desposada. ¿Ok? Eso lo establece claro tanto Mateo como Lucas, en eso ambos lo establecen. Y en un momento dado, estando allí en Galilea, el ángel Gabriel, es interesante porque es el único momento cuando se identifica. Después se habla un montón de veces del ángel y se habla de los ángeles que hablaban a los pastores y lo que le habló a José, pero nadie identifica. En el caso de María se identifica ese ángel como el ángel Gabriel y dice Lucas que visita a María. Eso es estando, recuerden, como dice aquí el dibujo, estamos en esta zona de Galilea. Pero Nazaret está específicamente en eso donde está la flecha señalando ahí. Ahí que está Nazaret, ¿ok? Así que el ángel visita a María y le revela lo que va a pasar, ¿verdad? Que va a concebir, ¿verdad? Y que era fruto del Espíritu Santo, que era el que venía a salvar el mundo, ¿verdad?, de sus pecados. Le dice todo esto a María. Usted sabe muy bien, ¿verdad?, cómo María reacciona, que primero que no es digna, cómo va a ser si no conoce esposo. El ángel le revela que no, que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, ella concebirá. Y le explica todas estas cosas. Así que una vez sucede todo eso, ella acepta y queda embarazada. Más adelante, dentro del mismo Evangelio de Lucas, todavía estamos en de Lucas. Es interesante porque en este nacimiento usted tendría que coger un cantito de Mateo, un cantito de Lucas y ver cómo los amarra, que es lo que estamos tratando de hacer en esta noche. ¿Okay? Posteriormente, en el mismo Evangelio de Lucas, María visita a Elizabeth. Como dije, déjeme marcar por aquí para que usted no se pierda. Ella estaba aquí en Nazaret. ¿Okay? Y ella tenía que ir a las montañas, ahora cerca de Jerusalén, que es más o menos por esta zona, por aquí. Por ahí más o menos vivía Elizabeth y Zacarías, ¿ok? Cerca de Jerusalén, pero no en Jerusalén, era una montaña. Y María va a visitarla a ella, allá eso también lo narra Lucas. Allá está con ella, ahí que ocurre el encuentro entre ambas mujeres, Elizabeth y María. Es cuando el bebé que está en el vientre de Elizabeth, que es Juan el Bautista, brinca, salta cuando reconoce, ¿verdad?, que el bebé que está dentro del vientre de María es el Salvador, ¿verdad?, al cual él iba a bautizar en un momento dado. Él brinca, ¿verdad?, el bebé brinca. Y allí comparte con Elizabeth María y están 3 meses. Y después de estos 3 meses, ella regresa a Galilea nuevamente, ¿ok?
todo esto estamos en Lucas todavía. Y cuando ella regresa a Galilea, ahí usted tendría que, para poder, ¿verdad?, darle sentido a toda esta historia, usted tendría que brincar al Evangelio de Mateo. Entonces, en Mateo se narra que José quería dejar a María en secreto porque no quería, la amaba, no quería, ¿verdad? Porque si decía que ella estaba embarazada y no era de él, ella estaba expuesta a ser apedreada y a ser muerta, ¿ok? Así que José no quería, ¿verdad?, hacerle ese daño a María y quería dejarla en secreto. Esto tiene todo el sentido porque María se va, queda embarazada en Nazaret, se va para allá, para casa estando desposada ya, comprometida con José, se va para las montañas cerca de Jerusalén para estar con Elizabeth. Allí está durante 3 meses y cuando regresa nuevamente a Nazaret, hay que cuadrar la parte de Mateo cuando Mateo narra que José entonces quiere dejarla, ¿verdad? Para no hacerle daño, quiere dejarla, porque me imagino que entonces hace 3 meses que no la ve, cuando regresó luego esos 3 meses que la barriga realmente se notaba que estaba pasando algo, y él trata de dejarla. Entonces en el mismo Evangelio de Mateo, ahora seguimos con Mateo, entonces cuando José quiere dejar a María, se le revela un ángel en sueños. Interesante porque en el caso de José, casi todas las revelaciones que recibe, que Mateo narra, son a través de sueños. En el caso de Lucas, cuando habla de la revelación del ángel Gabriel a María, es que le habla directamente. Pero en este caso, en el caso de José, una vez que él decide que quiere dejar a María y está durmiendo en sueños, un ángel le habla y le revela lo que está pasando, que ese niño, ¿verdad?, es el Salvador del mundo, el Mesías que se está esperando y que es obra del Espíritu Santo, ¿ok? Y José obviamente le crea esa revelación que recibe en sueños y recibe a María, no la deja, ¿verdad? Y no le hace daño y la recibe, ¿ok? Entonces, siguiendo, por acá. Una vez que sucede todo esto, recuerden, y voy a seguir marcando el mapita porque si no nos perdemos, recuerden que estamos por aquí, en Nazaret, ¿ok? Entonces, María y José, en ese momento hay un censo, como los censos que en estos días se está haciendo aquí, que algunas personas de la iglesia han estado trabajando, como nuestra hermana Alma, han estado trabajando en ese proceso de censo. Pero el censo de ese entonces no es como el censo ahora, ¿verdad? Donde, de hecho, este año tuvo que hacerse hasta por internet, ¿verdad? Porque no se podía visitar las casas. En aquel momento las personas tenían que ir al pueblo del cual eran de origen, para ser censado, ¿verdad? Para estar claro en la cantidad de personas que se tenía. Así que José y María, José que era, obviamente ya lo establecimos, al igual que María también era de la línea de David, y David era de Belén, tenían que regresar a Belén para ese censo. Así que Belén quedaba, mira dónde estaba, Belén quedaba, debo decir por dónde más o menos. Aquí. Ok. O sea que ellos tenían que venir por todo esto, si digamos más o menos la ruta o algo así, por todo esto, por esos caminos, para llegar entonces hasta Belén, ¿verdad? Y estando en Belén, entonces que llega el momento del alumbramiento. María, ¿verdad?, que estaba encinta, llega el momento que tiene que dar a luz, y ahí que narra Lucas, todo esto lo está narrando Lucas, ¿ok? Si usted se fija, Lucas da muchos más detalles de lo que ofrece Mateo. Ahí que Lucas comienza a decir, ¿verdad?, que no hay lugar en el mesón. Así que para que ellos se puedan quedar, ¿verdad? Porque yo me imagino, ¿verdad? Obviamente está mucha gente en la ciudad porque es el tiempo del censo. La ciudad está llena, o la aldea, porque no es una ciudad grande, está llena. Y así que no encuentran de dónde quedarse, van a un mesón, no les permiten quedarse en el mesón y tienen que quedarse, sigue narrando Lucas, entonces en un establo, ¿ok? Para que entonces, una vez ellos están hospedándose en ese establo, cuando nace Jesús es puesto en un pesebre. Y a mí me gusta siempre aclarar esto porque siempre cuando hablamos de pesebre pensamos en el bohío con la paja por encima, ¿verdad? Y los 3 reyes y José y María y el becerro y la cabra y la oveja y toda esta gente, ¿verdad? Y en el mismo medio ponemos a Jesús. Ok, cuando hablamos de pesebre no nos referimos al lugar. El lugar es un establo, ¿verdad? Que en ocasiones se puede interpretar como que es una cueva. Hay ocasiones que también se interpretan, ¿verdad? Se hacían muchas veces las casas en alto y la parte de abajo era la parte donde tenían los animales. Usted lo puede interpretar, ¿verdad?, de acuerdo al historiador como usted desee. Pero lo importante es que estaban en un establo y el pesebre es el lugar en donde comen los animales. Una caja de madera donde se le echa el pasto o la comida que se le vaya a echar, y ahí es que comen los animales. Pues en ese cajón
quizás de madera, ¿verdad? En donde comen los animales, eso es un pesebre. Ahí es que fue puesto Jesús. O sea, no nos referimos al establo, sino al pesebre. Cuando hablamos de pesebre nos referimos a esa canasta en donde los animales comen. ¿Okay? Y todo esto lo sigue narrando Lucas. ¿Okay? Recuerden que Lucas es el que es más extenso narrando este detalle del nacimiento. ¿Okay? Seguimos en Belén. Estando allí en Belén, mientras María está dando a luz a Jesús y lo pone en ese pesebre, en esa canasta, en ese cajón de madera donde comen los animales, mientras está pasando eso, un ángel se le presenta a unos pastores que están en la región, cercanos a ese lugar de Belén. No están en Belén, pero están en esa región cercana, ¿verdad? Y le anuncian el nacimiento de Jesús que había nacido allí en Belén. Eso lo sigue narrando Lucas. Y dice también esa narrativa de Lucas que luego que este ángel le da la noticia a estos pastores que están en la región. Ustedes se imaginan, ustedes están en esa oscuridad. O sea, allí no habían postes de energía eléctrica como tenemos ahora. Estaban allí en aquella oscuridad, quizás con la luz de la luna, como mucho, ¿verdad? No sabemos cómo estaba la luna. A la luz de la luna están allí en esa oscuridad, velando, ¿verdad? A las ovejas, velando, ¿verdad? A lo que estaban cuidando. Y de momento aparece un ángel. Ya eso es para uno asustarse. Y el ángel le empieza a decir lo que está pasando en Belén, que el Mesías esperado va a nacer, el Salvador del mundo. Y yo imagino la cara de los pastores ahí, con un ángel de frente hablándole. Pero si esa aparición de un ángel no es suficiente, dice en la misma narración de Lucas, dice que entonces una multitud de huestes celestiales, eso fue una coral completa, gigantesca, aparece, ¿verdad? Y resplandece y comienza, ¿verdad? A dar gloria y alabanzas al Señor y a lo que estaba sucediendo. Así que si los pastores se habían asustado con el ángel, cuando salen aquellas huestes celestiales se acabaron de asustar. Y cuando termina, ¿verdad? Con todo esto, los pastores entonces, imagínense, después de todo esto, se van entonces a Belén a ver a ese niño. Miren, yo creo que usted entienda algo. Cuando los pastores estaban en el campo con sus ovejas, no podían irse y dejarlas, porque ellos eran responsables de esas ovejas. ¿Okay? Así que aquí quedan dos opciones. ¿Okay? O ellos en un acto de fe, porque los ángeles se le habían aparecido, y si ellos piensan, si los ángeles nos están llamando, pues los ángeles se encargarán de estas ovejas y se fueron, o por otro lado ellos se fueron con todas las ovejas para Belén, para encontrarse, ¿verdad?, con Jesús. Si se fueron con las ovejas, aquello tiene que haber sido en esa aldea, porque Belén no era una ciudad grande, en esa aldea tiene que haber sido, todos esos pastores entrando a la misma vez con todas las ovejas para ver, tiene que haber llamado mucho la atención, aunque fuese de noche en ese momento. Y una vez que nace y pasa todo eso, se van los pastores, todo esto sucede. 8 días después de todo esto, Jesús es circuncidado. ¿Okay? Todo esto lo sigue narrando Lucas. Esta parte es importante porque es parte de la tradición judía. Al 8º día había que hacerle la circuncisión, ¿verdad?, al niño que había nacido. Pero lo que es importante de esto es que entendamos que una vez que Jesús nace allí en Belén con José y María, ellos no se van inmediatamente. Ellos están allí un buen tiempo y entendemos que como unos 2 años, luego a explicar por qué pensamos que 2 años, como 2 años se mantienen allí en Belén, y parte de esos 2 años, esos primeros 8 días, ¿verdad? O sea que ellos, una vez que nació el niño en el establo, tienen que haber buscado dónde quedarse, ¿verdad? Para poder hospedarse, ¿verdad? Porque estaban con un bebé recién nacido. Así que al 8º día se le hace la circuncisión a Jesús, ¿verdad? Para seguir, ¿verdad?, en lo que la ley establecía y decía. Todo eso está pasando, que estoy narrando en Belén. Pero una vez que pasan los 8 días, según la tradición judía, había que esperar. Si usted tenía un niño, luego de esos 7 días, ¿verdad?, al 8º día, ¿verdad?, usted tenía, la mujer tenía que esperar 33 días para un proceso de purificación. ¿Okay? Si en lugar de tener un niño, tenía una niña, tenía que esperar 66 días, el doble. ¿Okay? No me pregunte, tradición patriarcal machista, pero había que esperar, ¿verdad? El mensaje de esto es que si la mujer tenía una niña, era más impura que si tenía un niño. ¿Okay? Tenía que esperar el doble del tiempo, ¿verdad?, para purificarse, ¿verdad? Y una vez que se purificaba, era necesario que ella fuese al templo a ofrecer una ofrenda, un holocausto, ¿verdad? Para
para culminar ese proceso de purificación. Esto es importante porque Lucas establece que luego del octavo día, cuando Jesús es circuncidado, luego de esos 33 días, es llevado al templo para ser presentado. Y eso es algo que quizás, ¿verdad? Recuerden que Lucas no le está escribiendo a la comunidad judía. De hecho, Lucas en sí no es, ¿verdad? Judío, es de ascendencia gentil. Así que no podemos culpar a Lucas porque no entiende muy bien esto. A Mateo no comete ese error porque Mateo está claro, Mateo es judío y le está escribiendo a judíos. Pero en el caso de Lucas, cuando narra esto, el problema con esto que está narrando Lucas es que quien tenía que presentarse al templo para ser purificada era la mujer que había dado a luz. El hijo no tenía que ir, podía ir, pero no tenía que ir necesariamente al templo. El hijo, para ser presentado, que es lo que dice, esto era una costumbre que venía ya está en el libro de allá de Números, y el libro de Éxodo lo explica bastante bien. Era una costumbre al principio. Se supone que quienes se estaban cogiendo para servicio en el templo eran los primogénitos, pero posteriormente esto cambia y quienes van a estar a cargo, ¿verdad?, de lo que no es el templo, sino el tabernáculo, son entonces la familia de Leví, ¿verdad?, que son los levitas, que eran los que iban a ser sacerdotes. ¿Qué pasa? Como los primogénitos ya no tienen que servir en el templo, lo que se les decía es que paguen un rescate, una contribución. Ya que no tienes que servir el primogénito, la familia paga un rescate, le llaman eso, una contribución, para rescatar a ese niño que ya no tiene que ser dejado en el templo. Y esa costumbre siguió hasta el tiempo de Jesús para los primogénitos, pero no tenían que ir al templo para hacer eso. En cualquier sacerdote regional se podía ir y llevar, ¿verdad?, el rescate, y se terminaba. Así que realmente quien tenía que ir al templo era María. Claro, lo que entienden los historiadores es que María iba a ir al templo a cumplir su proceso de purificación, pero ya que iba para el templo, aprovechó y se llevaban a Jesús para presentarlo, ¿verdad? Y se pagaba el rescate también por él, que le correspondía según la tradición judía, ¿okay? Pero realmente es importante esto decirlo porque Lucas lo plantea de esta manera. Vuelvo y repito, Lucas no es judío ni le está escribiendo a una comunidad judía, por lo tanto él no tenía que dominar esto que estamos explicando, pero realmente quien tenía que ir a la mujer era María, quien tenía que ir, no era Jesús. Él iba, como dice, iba a aprovechar el viaje, ya que iban para el templo para pagar el rescate, pero a quien se le exigía era a la mujer, a María. Seguimos. ¿Okay? En el caso de Mateo, Lucas no lo cubre. Si se han fijado en la historia hasta ahora, Lucas es el que cubre más cantidad, ¿verdad?, de información, aunque Mateo, aunque cubre menos, tiene cierta información que Lucas no tiene, y una es la de los magos de Oriente, ¿verdad? Que no son los 3 reyes magos, ¿verdad?, como posteriormente la tradición le hemos puesto. Eran los magos, y se dice de Oriente porque venían de Oriente, ¿verdad?, según dice el pasaje. Solamente es Mateo quien presenta esta historia de los magos. Estos magos vienen siguiendo una estrella porque quieren visitar a Jesús, quieren conocer a ese Mesías, ese rey que ha nacido, quieren conocerlo porque sabían de la profecía. Pero estos magos pasan primero por Jerusalén en el camino, ¿verdad?, siguiendo la estrella, y en Jerusalén preguntan. Cuando están allí en Jerusalén, el que está es Herodes. Todavía es que está Herodes el Grande, todavía el papá de los Herodes. Está Herodes el Grande. Entonces llegan a Jerusalén. Allá Herodes, imagínate, se sale por el techo cuando dicen que está buscando al rey y no es él. Así que habla con los sacerdotes, los escribas que están allí, y le hablan, ¿verdad?, que es en Belén que tiene que nacer ese Mesías, ese rey de la descendencia de David. Así que Herodes deja ir a los magos para que sigan hacia Belén, pero le dice que cuando lo consigan, ¿verdad?, que vengan y le avisen porque él quiere ir a adorarlo. Así que los magos se van y llegan hasta Belén. Y es importante porque dice que cuando en esta narrativa de Mateo, cuando llegan allá a Belén y encuentran a Jesús, dice que entran a la casa. Y esto algo más, ¿verdad? Abonando a lo que dije hace un ratito, de que ellos se establecieron en Belén un tiempito, quizás por unos 2 años allí en Belén, ¿verdad?, mientras Jesús, ¿verdad?, tomaba fuerzas, que acababa de nacer. Así que llegan a esa casa y allí es que lo adoran, ¿verdad? Pero en sueños nuevamente se les revela que no regresen por el mismo camino para no tener que darle cuentas a Herodes, porque Herodes lo que quería era matarlo. Así que ellos regresan por otro camino. Y posterior a esto, es que Herodes se da cuenta que los magos no han regresado, se molesta, y él manda entonces a matar a todos los niños menores de 2 años. Esta es la clave.
cuando dice que él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, es que me imagino yo, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo que piensan los historiadores, que al él hablar con estos magos y explicarles de dónde venían y cómo se llama la estrella y el tiempo de la estrella y todo esto, la conclusión obvia era que el niño debía tener como 2 años o menos, ¿verdad? Dentro de lo que estaba. Así que él, para asegurarse, él mandó a matar a todos los niños de 2 años o menos. Por eso es que decimos que posiblemente Jesús tenía como 2 años, quizá un poco menos, pero estaba cerca de los 2 años, ya debía estar ya establecido hace como 2 años en Belén, allí con sus padres, luego de todo esto. Así que, como dije, entonces manda a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Ok? Regresamos nuevamente al mapa. Y esta parte posiblemente es en Belén, aunque no lo dice la Biblia específicamente, pero posiblemente tenga que haber sido en Belén. Lucas presenta a José y a María y a Jesús regresando a Nazaret, o sea, a Galilea nuevamente. Voy a poner el mapita por aquí para estar, que se nos olvida, ¿verdad? Recuerden que estamos aquí aquí está Belén, ¿ok? Y ellos se recuerdan que habían venido de aquí, de Nazaret, ¿ok? La versión de Lucas presenta a José, a María y a Jesús regresando nuevamente a Nazaret. Pero la versión de Mateo, que es la versión donde salen los magos de Oriente, presenta que José y María se dirigen entonces a Egipto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un ángel les revela a José que tienen que irse huyendo, a huir porque Herodes lo está buscando para matar a Jesús. Así que el ángel dice que tienen que ir a Egipto. ¿Por qué a Egipto? Porque yo regreso nuevamente al mapa. Aquí. Recuerde que Herodes el Grande dominaba toda esta región completa. Y por lo tanto, si ellos estaban aquí en Belén y ellos se iban para Nazaret, estaban dentro del territorio de Herodes el Grande todavía. O sea, hacía muy poco irse de Belén huyendo, ¿verdad? Pensando que estaban cerca de Jerusalén y irse para allá, para Galilea, porque seguían estando en el mismo territorio, ¿verdad? Del dominio de Herodes. Así que Herodes iba a seguir detrás de ellos. Así que ellos lo que decían es irse hacia el sur. O sea, no decían, sino que el ángel es que les dice que deben ir hacia Egipto, ¿ok? Porque yendo hacia allá se pueden librar realmente de lo que le quería hacer Herodes. Continuamos. ¿Ok? Y en Egipto, allá en Egipto, un ángel le dice a José en sueños que regrese a Israel. Eso lo narra el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Le dice en sueños a un ángel a José que regrese nuevamente a la tierra de Israel, versión de Mateo, ¿ok? Recuerden que para efectos de Lucas, Lucas obvia la parte de Egipto, lo envía directamente allá a Nazaret. Claro, volvemos otra vez. ¿Por qué Mateo da toda esta historia de ir a Egipto? Recuerden que Mateo le está hablando de una comunidad judía. Para una comunidad judía, la figura de Herodes es muy reconocida. Así que esta historia de Herodes, en cuanto a que quieren matarlo, en que mató a todos estos niños que tienen que ir hacia Egipto, para efectos de una comunidad judía, esta historia es importante porque para ellos saben, por referencia, quién es Herodes y lo que representó para el pueblo judío, ¿verdad? Todas las barbaridades que muchas veces pasaron dentro de ese pueblo judío. Para efectos de Lucas, que le está escribiendo a unos gentiles, eso no les hace realmente mucho sentido, los envía directamente a Nazaret, porque la figura de Herodes realmente a un pueblo gentil, posiblemente en Asia Menor, no les representa realmente una historia muy importante. Así que allá en Egipto, lo importante es que allá en Egipto, un ángel se le revela en sueños a José nuevamente y le dice que regrese a la tierra de Israel. Pero José regresa a Israel, pero se da cuenta que ya, porque el ángel le ha dicho que pueden regresar porque Herodes el Grande ya ha muerto. Pero recuerden lo que les dije, ¿verdad? Que Herodes el Grande había muerto, pero le dividió, ¿verdad? Su reinado a tres de sus hijos, ¿verdad? A Arquelao, Antipas y a Filipo, ¿verdad? Y si nos vamos otra vez al mapita que está aquí, para usted entender bien esto, recuerden que muere Herodes el Grande, así que Arquelao, su hijo, que es el que se queda en esta zona de Judea y de Samaria, que es la parte donde José no quiere regresar. ¿Por qué?
porque Arquelao está cubriendo la parte donde está Jerusalén, que es donde reinaba directamente su padre. Pero por otro lado, en el caso de Herodes Antipas, que es el otro hijo, coge esta parte que está aquí, que es Galilea, y esta parte que está aquí, que es Perea. Y Filipo coge esta parte que está acá, arriba, ¿ok? Así que José dice, bueno, yo mejor me voy para la parte de Galilea porque allá por lo menos estoy lejos de lo que era Jerusalén, y aunque hay otro Herodes que es Antipas, no, quizás no está tan al tanto de lo que estaba pasando allí en Jerusalén, así que se va mejor hacia Galilea, hacia el área de Nazaret, y no se queda en la área de Israel, en el área de Jerusalén o de Belén, ¿ok? Así que regresa nuevamente. Esta regreso, obviamente, lo que lo narra es el Evangelio de Mateo. Continuamos. ¿Ok? Una vez que Jesús llega allá a Nazaret, en los Evangelios no se narra, en toda la Biblia no se narra nada, absolutamente nada en cuanto a la infancia de Jesús. Hasta que llega el punto, ¿verdad? Cuando él a los 12 años va al templo y se le pide a los papás, ¿verdad? Que eso, vamos a hablar ya mismito de eso. Pero realmente no aparece nada más de la infancia de Jesús. Es interesante, y quise traer aquí en lo que vamos a proyectar ahora, el Evangelio de Tomás, es un libro apócrifo, ¿verdad? El Evangelio de Tomás, digo apócrifo, lo estoy explicando hace poco también, significa que no fue incluido dentro de lo que es la Biblia, pero aunque, ¿verdad? No reconocemos como parte de la Biblia, pero me parece interesante que en este Evangelio de Tomás se presenta la historia de la niñez de Jesús, ¿verdad? Este Evangelio también se le llama el pseudo Evangelio de Tomás, o el Evangelio de Tomás de la infancia de Jesús, también se le llama de esta forma. Y trata de la niñez de Jesús desde los 6 hasta los 12 años de edad. Es una combinación de relatos de milagros y discursos. Comienza con Jesús, que juega junto a un arroyo modelando pajaritos de arcilla, o sea, con las manos, a los que le da vida. Y concluye con el episodio de Lucas 2:41-52, ¿verdad? Que es lo que narra en torno a Jesús cuando a los 12 años va al templo. Entre ambas historias se nos cuentan milagros dentro de este Evangelio de Tomás, de la naturaleza y sanaciones, se nos habla de su familia, de la familia de Jesús, y de los juegos con otros niños, y también cómo lo llevaban a la escuela para aprender a leer. En todo ello Jesús muestra una fuerza y una sabiduría tan grande que solo se puede pensar que proceden de Dios mismo. Eso fue como para el siglo II que está este Evangelio. Obviamente nosotros no lo tenemos dentro de nuestro canon, dentro de nuestra Biblia, pero quería mencionarlo porque me parece interesante, ¿verdad? Es el único escrito así más famoso que habla de la niñez de Jesús, que de hecho no forma parte del canon de la Biblia. Y una de las razones por las que no forman parte del canon, que a veces algunas personas preguntan por qué este libro sí, entonces este no está dentro de la Biblia, recuerde que para formar parte del canon de la Biblia tenía que tener una teología, cada libro consistente, ¿verdad? Los libros no podían cada uno jalar para su lado diferente, tenía que haber una teología y una cristología consistente dentro de cada uno de estos libros que se van a incluir en el canon del Nuevo Testamento. Y entonces en este libro específicamente, y parte de lo que leímos ahora, muestran a Jesús, a ese niño Jesús, moldeando, ¿verdad? Con arcilla unos pajaritos, y esos pajaritos posteriormente él le da vida. Eso teológicamente fue una de las cosas que abonaron a que no se incluyera en el canon. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva teológica, dentro de la creación de Dios, solamente es el hombre y la mujer a quien el Señor hace con sus propias manos. Solamente el ser humano es hecho con sus propias manos. Lo demás es su palabra. Él lo dice y es hecho. ¿Ok? Pero solamente en el caso del ser humano es que él lo forma con sus propias manos. En este caso, esos pajaritos, ¿verdad? Habría un problema teológico, ¿verdad? Porque Jesús los forma con sus manos y le da vida también. O sea, que está poniendo esos pajaritos al nivel del ser humano. Y los padres fundadores, ¿verdad? De la tradición entendieron que no tenía, ¿verdad? Razón de ser, ¿verdad? Que teológicamente no era adecuado porque no cuadraba con la demás teología que ellos tenían en cuanto a Jesús, a ese Dios creador.
Así que nada, este libro no es que lo estamos estudiando para que ustedes se lo aprendan, porque ¿verdad? No forma parte del canon del Nuevo Testamento que nosotros como protestantes seguimos, pero me pareció interesante, ¿verdad?, traer esta muestra, porque a veces también nos responde la pregunta en cuanto a por qué un libro está o otro libro no está. Y este me pareció muy interesante desde la perspectiva de la niñez de Jesús y de este milagro de darle vida a unos pajaritos que formó con arcilla. Así que seguimos, ya estamos terminando. Ya en Nazaret, ¿verdad? Y marcamos por aquí donde que estamos nuevamente. Estamos en Galilea, específicamente en Nazaret. Esa es la única mención que realmente, ¿verdad?, dentro de los 4 evangelios que tenemos, la única mención que se hace de la niñez de Jesús. Y la realiza Lucas, ¿verdad? Y habla de Jesús cuando tenía 12 años. Y narra que Jesús y sus padres, especialmente los padres, iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Esa fiesta de la Pascua, si ustedes dentro del ministerio de Jesús, tiene mucho significado, ¿verdad? Dentro de, inclusive cuando él baja y es arrestado para ser crucificado. Pues sus padres acostumbraban a ir todos los años a la fiesta de la Pascua, y ese año, cuando él tenía 12 años, Jesús tenía 12 años, no fue la excepción, fueron con él, y es cuando se narra que Jesús se pierde, cuando la caravana va de regreso nuevamente. Recuerden que venían para acá, para la zona de Jerusalén, ¿verdad? Y venían para acá. Ellos en el camino están en Jerusalén, se le van la Pascua, cuando van regresando, por alguna razón no encuentran a Jesús en el camino, ¿verdad? Luego de como 3 días, y tienen que virar a buscar a Jesús, y lo encuentran en el templo hablando y discutiendo con los demás, ¿verdad?, maestros de la ley allí, y ellos asombrados con la sabiduría que tenía Jesús. Es la única narración que hay dentro de los 4 evangelios sobre la niñez de Jesús. Así que con esto prácticamente termina todo lo que es la historia del nacimiento y el crecimiento de Jesús, ¿verdad?, hasta su niñez. Posteriormente entonces comienza él su ministerio. Así que prácticamente ya hemos cubierto todo lo que refiere a la niñez, nacimiento y niñez de Jesús. Espero que les haya gustado, agradado, ¿verdad?, este estudio, que lo hayan disfrutado. Queremos ver si hay algunas preguntas. Me pasan por aquí preguntas. Y la pregunta: ¿cuándo envían a matar a todos los niños? ¿Dónde estaba el hijo de Elizabeth y Zacarías? Muy buena pregunta. Mire, es interesante porque la Biblia no lo dice, Hilda, no especifica dónde estaba el hijo de Elizabeth y Zacarías, que es Juan el Bautista. Pero recuerden que esta familia no vivía en Jerusalén, vivía en las montañas, dice, no especifica el lugar específico. Se entiende que era un lugar, Jerusalén era un lugar alto, Jerusalén estaba en las montañas. Por eso es que cuando hablan que están en Galilea, que están en Nazaret, van a subir a Jerusalén, porque lo he explicado en alguna de las clases anteriores, no sé si lo recuerda, que Jerusalén se encuentra prácticamente en el pico de una cordillera de montañas muy altas que están en esa zona. Y cuando se dice que Zacarías y Elisa vivían en una montaña, y cuando él servía en el templo de Jerusalén, significa una montaña más alta. Por lo tanto, es posible que fuera un sitio no muy accesible, es posible que fuese un sitio, ¿verdad?, no muy cómodo, pero aparentemente el lugar no era un lugar cerca, no era en Jerusalén, y por lo tanto es posible que eso haya ayudado para que Juan el Bautista, que tenía más o menos la misma edad, ¿verdad?, de Jesús, no se hubiese muerto en todo eso. Así que obviamente no murió, porque posteriormente sale. La Biblia no especifica, yo solamente llego a conclusiones, ¿verdad?, tratando de atar cabos. Yo entiendo que la zona donde él vivía, al mencionar que era una montaña, era un lugar bastante aislado, y donde no era muy fácil, ¿verdad?, que llegasen los soldados o la gente a buscar. Yo imagino que donde estaban buscando más bien eran en la ciudad de Jerusalén, en las aldeas como Belén, en todos lugares, pero realmente cubrir todo el área de Palestina era imposible, ¿verdad?, para ningún ejército, especialmente si eran montañas que estaban muy aisladas. Así que cuando dice que se mandaban a matar a los niños, no es que se mataron a todos los niños que estaban en Palestina, a todos los que lograron alcanzar, ¿verdad?, dentro de que estaban en ciudades o en aldeas bajo el dominio, donde era fácil que el ejército llegara y acabara con todos. Pero obviamente tiene que haber muchos niños, no solamente Juan el Bautista, otros niños que por el lugar que vivían no fueron alcanzados por esta matanza que se hicieron de niños. Y otra pregunta que hay por aquí, la hace Luis Morales: ¿cuántos años estuvieron José, María y Jesús en Egipto? No lo especifica, pero yo entiendo que debe haber sido un momento bastante breve. Quizás se podría buscar históricamente, Luis, si se busca el tiempo, más o menos el año, para cuando murió Herodes el Grande.
¿Okay? Porque cuando Herodes el Grande muere, es que el ángel le da la autorización a José para que regrese nuevamente a la tierra de Israel. Así que si se busca más o menos ese tiempo del censo y se busca más o menos y los 2 años después, que es cuando llegan los magos, más o menos, y se busca más o menos la muerte de Herodes, se podría estimar. Yo estimo, y estoy estimando, ¿verdad? Tendría que buscar la información más específica, pero yo estimo, Luis, que deben haber sido quizás 1 o 2 años. No creo que haya sido más de eso. No creo que haya estado en Egipto más tiempo del que estuvieron en Belén, ¿verdad? Porque fue algo bien momentáneo. Así que entiendo que debe ser entre 1 año o 2 años, y cuidado si menos de 1 año. Lo que puedo hacer es que no busco esa información, pero voy a buscar información sobre la muerte de Herodes. Voy a cuadrarla con el tiempo más o menos estimado que tengan los historiadores de cuándo fue ese censo. Y ahí quizás, buscando los 2 años posteriores, después que llegaron los magos, se podría llegar a un número aproximado, no exacto. Pero el número, así que apúntalo. Yo estoy dando un número entre 1 o 2 años y quizás menos de 1 año. Estoy dando ese número más o menos. Vamos a ver si cuando busque esa información que te estoy diciendo sobre la muerte de Herodes, los números que me arroja son más o menos a la par con lo que te estoy diciendo ahora. Así que te debo esa para el próximo estudio bíblico, Luis. Así que muy buena pregunta. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? No tenemos más ninguna pregunta. Tenemos entonces algunos motivos de oración en esta hora. Nuestra hermana Edna Rivera. Edna, Dios te bendiga. Qué bueno que estás conectada. Pide oración por Mami Marley. Claro que sí. Oramos por Mami Marley. Claro que sí, Edna. Con mucho gusto. Nuestra hermana Carmín pide oración por petición especial. Claro que sí, Carmín. Seguimos orando por esa petición, ¿verdad? Queremos que nuestro Dios siga obrando. Así que nos mantenemos firmes en nuestra oración por esa petición que tú tienes delante del Señor. Y Rafael pide oración por la hija de su sobrino y pide oración por fortaleza a la familia de Edwin López. Claro que sí, Rafa. Vamos a poner en oración tanto a la hija de tu sobrino, ¿verdad? Que me habías informado en una llamada telefónica, y también por la fortaleza de la familia de Edwin López en esta hora, ¿verdad? Para que Dios los fortalezca, ¿verdad? Valga la redundancia. Carmen Espinosa pide oración por José Betancourt. Claro que sí, seguimos orando por José Betancourt. Migdalia Sepúlveda pide oración por María Vizcasilla. Así que oramos por María, claro que sí, Migdalia. Y seguimos orando por Maggie, por Humberto, por Edna Evelyn, que está allá afuera, por Emma y José, y por Martita, ¿verdad? Que sigue, ahora estaba en el hospital de Maestro, está en el hospital Atford. Hoy me escribió que la trasladaron allá para hacerle algunos otros estudios. Así que seguimos orando por Martita, que esperemos que también esté conectada, y por Yolimar, que está allá en Texas, que estuvimos hablando por teléfono con ella, para que pronto, Yolimar, estés recuperada en tu casa. Así que seguimos orando, no pierdas la fe, que el Señor está contigo. Y celebramos, como dije al principio, que nuestro hermano Wilfredo, pues nuestra hermana Laura, ya se le dio de alta. Había sido uno de los motivos de oración que habíamos tenido en los pasados estudios bíblicos. Ya está en la casa, gracias a Dios le dieron de alta. Así que celebramos esa victoria para nuestro hermano Wilfredo y nuestra hermana Laura. Así que vamos a orar en esta hora y oramos por todas estas peticiones, y una vez aprovechamos para despedirnos. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes, ¿verdad?, por conectarse con nosotros en esta experiencia hermosa y maravillosa, ¿verdad?, que es estudiar la palabra de nuestro buen Dios. Les recordamos que mañana miércoles el estudio bíblico a través de Google Meet, esta plataforma que es a las 7:30 de la noche. A las 7:30 de la noche por Google Meet, nuestro culto de oración. Así que conéctese. Siempre durante el día mandaré la promoción con el código para que todo el mundo se pueda conectar. Y el miércoles, ¿verdad?, siempre nuestro noche de testimonio, donde damos testimonio, pero también conversamos un ratito. La experiencia de los jueves es una experiencia más informal, ¿verdad? Solamente para conversar y reencontrarnos, ¿verdad?, los hermanos y las hermanas a través de un conversar, a través de Google Meet también. Así que conéctese también para que converse con nosotros. También se estará enviando el código para que usted entre durante la semana. Y este viernes, hoy mismo me escribieron los jóvenes de nuestra iglesia, de la primera iglesia bautista de Cupey, el ministerio ECO de jóvenes de nuestra iglesia, que este viernes van a hacer una noche, ¿verdad?, porque este domingo es Día de los Padres y ellos quieren hacer una noche dedicada a los padres. Nuestra hermana Sara, que es la presidenta del ministerio de jóvenes, está trabajando con la promoción. Me dijo que una vez tenga la promoción me la enviará para entonces yo compartirla por todos los grupos. Así que este viernes separero, para que esté
para que juntos, ¿verdad?, podamos acompañar a los jóvenes y ver qué tienen preparado para nosotros en esa noche especial dedicada a los padres. Y el domingo regresamos a las 10:30. Recuerde que ya estamos transmitiendo directamente desde el templo. Todavía no estamos recibiendo, ¿verdad?, a la iglesia, a las personas, ¿verdad?, de nuestra congregación para reunirse, pero sí lo que es el grupo de adoración, la persona que dirige, los técnicos, estamos allí, un servidor, ¿verdad?, predicando, estamos allí en el templo haciendo la transmisión ya. Les quiero pedir a todos, ¿verdad?, que sean un poco pacientes. Recuerde que las transmisiones se estaban haciendo desde mi casa, ¿verdad?, con un sistema. Ahora estamos transmitiendo desde el templo con otro sistema diferente, que es el que tiene la iglesia allí, ¿verdad?, que se ha mejorado mucho, pero se están haciendo ciertos ajustes con el sonido y con el video. Sean pacientes, ¿verdad? No sean pacientes, pero poco a poco vamos a ir llevando el sistema para que lo puedan ver con claridad y escuchar con claridad. Lo que pasa es, ¿verdad?, que es un proceso que a veces nos tardan un poquito, así que esperamos que muy pronto puedan verlo con toda la claridad que usted desea verlo y con toda la claridad también del sonido para que usted pueda escucharlo bien. Así que no se deje de conectar, que es importante ese domingo, ¿verdad?, congregarnos todos juntos, aunque sea a través de este medio, para glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Así que nada, vamos a orar en esta hora. Gracias nuevamente por su compañía, gracias por acompañarnos en este viaje a través del nacimiento y la niñez de Jesús, y espero que usted haya aprendido mucho, ¿verdad?, en esta noche, algo que quizás no sabía, lo haya aprendido, y algo que quizás sabía, lo haya repasado junto con nosotros. Así que oramos, gracias nuevamente por estar con nosotros, y acompáñenme en esta hora, en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, oh Padre, por esta hermosa noche que nos regalaste, por esta oportunidad de poder, Señor, sentarnos todos juntos a estudiar tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado en esta noche sea atesorado en nuestro corazón, oh poderoso Dios, y pueda ser puesto en práctica en nuestro diario vivir, Señor. Que más allá de conocimiento, Señor, sea de transformación para nuestras vidas, sea motivo de reflexión y entender, oh poderoso Dios, que a través de tu palabra siempre podemos escuchar tu voz. Ahora, buen Dios, ponemos delante de ti, oh Señor, las peticiones de cada hermano y cada hermana, oh Señor, que se ha comunicado con nosotros. Mira la petición de nuestra hermana Edna Rivera, Señor, por su mamá en esta hora. Te pedimos, oh Señor, que tú la cubras como hasta ahora lo has hecho, que tú la fortalezcas, oh Señor amado, y que tú, Señor, la sostengas en tus brazos, Señor, tus brazos llenos de amor, Señor, y de cuidado. De la misma manera, Señor, seguimos orando por nuestra hermana Carmín, Señor, y esta petición especial que tiene delante de ti, Señor. Tú la conoces porque tú lo conoces todo, Señor. Obra en la vida, Señor, oh Padre, de esta sierva tuya, para que ella pueda dar testimonio de la obra maravillosa de tus manos en su vida una vez más, Señor. De la misma forma ponemos delante de ti, Señor, la petición de nuestro hermano Rafa, oh Señor, que pide oración por la hija de su sobrino. Señor, tú conoces la situación, tú conoces, Señor, por la cual está pasando en esta hora, oh Padre. Te pedimos, oh Señor, que la cubras, Señor, y que no solamente la cubras, sino que derrames fortaleza sobre su vida en esta hora, en medio de la situación que está pasando. De la misma forma, Señor, la familia, Señor, que presenta también nuestro hermano Rafa de Edwin López, Señor, también necesita fortaleza tuya, acompañamiento tuyo en esta hora, oh Señor. Oh Padre, mira la petición de nuestra hermana Carmen Espinosa, Señor, que pide oración por José Betancourt. Te pedimos que en esta hora tú le cubras, tú le alcances, tú le toques y que él pueda, Señor, sentir la mano de un Dios poderoso que siempre está atento a nuestras necesidades, Señor. Nuestra hermana Migdalia pide oración, Señor, por María Vizcasilla, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora también tú cubras a esta mujer, oh Dios de la gloria, y que seas tú, Señor, llenando su corazón de esperanza, Señor, sabiendo que cuando creemos en ti, Señor, oh Padre, tú fortaleces nuestra fe, oh Padre amado. De la misma forma seguimos orando, Señor, tanto por Margie como por Humberto, como por Edna Evelyn, Señor, por Emma y José, oh Padre de la gloria, por Martita, por Jonimar, Señor, en sus respectivas situaciones, oh Señor, alcánzales, fortaléceles, llénales, oh poderoso Dios, y que allí en donde se encuentran en esta hora, ya sea en un hospital, ya sea en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, ya sea en su hogar, o ya sea en cualquier lugar donde se encuentren en esta hora, oh Padre amado, que reciban una visitación tuya, oh Dios, y que seas tú obrando en sus vidas de tal manera que también puedan dar por testimonio la obra hermosa de tus manos, oh poderoso Dios. Ahora, buen Dios, Señor, con un corazón agradecido te decimos gracias y te pedimos, oh Señor, que al culminar esta transmisión, Señor, tu mano poderosa sea con cada hermano y con cada hermana que se ha conectado en esta hora.
Señor, toda petición que quizás no sabemos, tú la sabes, Señor. Obra, oh poderoso Dios, y permite, oh Señor, que en esta noche cada uno de ellos y ellas pueda descansar y renovar sus fuerzas para ese hermoso día que creemos y afirmamos tú le vas a regalar mañana. Pongo a tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y decimos todos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, amén, amén, amén y amén. Dios me los bendiga y gracias nuevamente por compartir con nosotros. Recuerden, mañana culto de oración, el miércoles regresamos nuevamente, ¿verdad?, a la noche de testimonios, y el viernes para compartir con nuestros jóvenes a las 7:30 de la noche, todo por Google Meet. Así que pendiente a la promoción para que usted pueda conectarse con el código correspondiente. Nos vemos. Dios me los bendiga y hasta pronto.